15 minutos, continuamos en la receta médica de la Z, jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. Bien, Roberto, tal como habíamos prometido, nuestra invitada para el día de hoy, para el tema que tenemos, que es cómo alcanzar las metas en tiempos difíciles, a propósito del inicio del año y a propósito de la época en la que estamos viviendo. Para eso hemos invitado a la licenciada Liselot Baigés. Ella es especializada, Roberto, en psicología política y es una entrenadora internacional en programación neurolingüística. Yo no sé si has oído hablar de la PNL. Es sí, una herramienta y una técnica muy utilizada en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional y en muchos aspectos de la psicología, sobre todo esa visión de esa psicología humanística y esa psicología que promueve que los seres humanos utilicen su potencial de la mejor manera. Entonces, para eso vamos a tener esa excelente invitada que ya tiene años de experiencia en esa área, a través de sus cursos y de sus entrenamientos y del ejercicio profesional que ella tiene con la programación neurolingüística. Y yo no quisiera hablar mucho porque no quiero quitarle tiempo para que sea la propia Liselot quien salude a la audiencia y nos diga un poco de lo que ella hace y nos haga la introducción sobre el tema de hoy de metas en tiempos difíciles. Bienvenida, Liselot. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes al público que nos está escuchando muy buenos días todavía al día de hoy. Realmente el tema de hoy es muy interesante porque el tema de las metas, como usted lo dijo, es un tema que muchas personas creen o tienen la creencia de que solo por el cambio de una fecha la vida le va a cambiar. Tanto positivo como negativamente. Pero antes de yo entrar en verdadero tema, que realmente me gustaría responder algunas de las inquietudes que tenía Roberto en la introducción del programa de hoy. Él decía que habían 3 factores para la planificación de metas: tiempo, bienes y habilidades. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, también hablaba de que una persona a veces se pregunta de que cómo es posible que hay personas inteligentes que no inviertan bien el tiempo. Entonces, sobre eso, yo quisiera también mezclarlo con qué significa para Roberto invertir bien el tiempo, porque eso es muy subjetivo y de eso precisamente trata la programación neurolingüística, que considera que la realidad es distinta para cada persona y que cada persona ve el cristal del color con que la ve es muy diferente a como la ven los demás. Entonces, también hablaba sobre ese desperdicio del coeficiente intelectual que tiene alguien cuando no invierte bien el tiempo. Entonces, vamos a hablar de... A mí me gusta mucho, y yo estaba hablando tras bastidores con el doctor Vargas, de que hay un libro que ya de por sí me gustaría recomendar, que es el libro de La vida en busca de propósito, de sentido, de Víctor Frank. Un hombre que no se podía decir que nadie peor que él la pasó durante 3 años que estuvo en un campo de concentración. Sí. Ese señor, hay que recordarle al público que quizás no sabe lo que es un campo de concentración, porque eran muy jóvenes, pero aquellos campos donde metían los judíos, una persona se convertía en un número. Y había un llamado en los campos por número. Es decir, no solamente tú estabas nervioso en escuchar el número largo, a quien le tocó la suerte, entre comillas, de que vaya para la cámara de gas, o aquel que sobrevivía ese día específicamente. Entonces, un hombre con tanto estrés, con tanto cortisol generándose dentro de él, ¿cómo pudo mantener una actitud positiva y una actitud que generó confianza en su propósito de vida, de pensar que él iba a trascender ese problema,
que eso era cuestión de tiempo y que él se veía a sí mismo dando clases en universidades. Ese libro yo lo recomiendo porque íbamos a tocar el tema en algún momento con el doctor de la diferencia entre tener una aptitud y una actitud. Y sobre el mismo yo quiero hablar de ese llamado desperdicio del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque una cosa es el coeficiente intelectual y la inteligencia cognitiva y otra cosa es la inteligencia emocional, que no van de la mano necesariamente. Y en el libro, en su capítulo 5, dice que no son las especies, ese es uno. Y el otro libro sobre la sobrevivencia de las especies de Charles Darwin decía que no son las especies más rápidas, las más inteligentes las que sobreviven, son las que se adaptan mejor al cambio. Sí. ¿De qué forma me estoy adaptando al cambio hoy? ¿Cómo estoy yo percibiendo mi realidad? ¿Como una desgracia personal o como una oportunidad de crecer? Y no el crecer de esa forma holística de crecer, de que solamente con un bla, bla, bla. ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? Pero en esa adaptándome a la nueva circunstancia, porque de eso se trata el programa. ¿Y cómo puedo poner diríamos que en armonía, mi aptitud y mis actitudes para el logro de mis propósitos? Yo creo que las personas, la recomendación primera, hay que saber, como decían ellos mismos, hay que suponer que en una situación anormal, lo normal es sentirse mal. Lo normal es sentirse anormal, porque estamos atravesando una situación que inevitablemente nos afecta, que es una nueva realidad. Y cuando hablamos de nueva realidad es una crisis. ¿Y qué es la crisis? La crisis no es más que la instalación de un nuevo orden en la vida. Se te instala un nuevo orden en tu entorno, en tu familia, cuando ocurre una crisis. Y para eso hay que buscar las herramientas emocionales que la dan los psiquiatras, los psicólogos, los coaches, para poder sobrevivir y sacar ese potencial que puede llevarnos al logro de las metas. Wow, Roberto, la verdad que oyendo a Liselot, uno como que se queda, ¿verdad? Así como impresionante. Impactado y impresionado. Y ella ha dicho tantas cosas interesantes que yo creo que cada cosa que ella dijo es como para rescatarlo, pero de todo eso que ella ha dicho, yo quiero rescatar solamente algunas de esas cosas, no porque las otras no son importantes. Ella habló de que Charles Darwin, ¿verdad?, dijo que las especies que sobreviven son las que son capaces de adaptarse. Uh-huh. Y estamos en un tiempo donde es importante que el ser humano sepa adaptarse a este tiempo de pandemia, y con todos los cambios que ha tenido la vida de nosotros y el mundo. Ella habló de eso y también habló de que el doctor Víctor Frank, ¿verdad?, decía que había que tener como un propósito. Fíjate que ella ha hablado de dos cosas, de dos grandes autores que hacen dos grandes aportes, que ella los pone en este tiempo. Entonces, en tiempos de crisis también la importancia del propósito. Entonces, esa capacidad de adaptarse y ese... Vendría siendo la resiliencia ahí, esa capacidad de superar o adaptarse. Tiene que ver con resiliencia y ese es otro tema. Pero esos dos puntos que ella ha puesto en términos de esos tiempos, a propósito de unas preguntas que tú hiciste en la introducción, sí. Fíjate que ella tomó tus preguntas y entonces pasó a responderte y nos puso un plato para que puede ser el tema de hoy, para que nosotros hablamos ese tema de hoy. Pero hay otra cosa, Roberto y Liselot, que a mí me gustaría saber qué piensa el público que nos está oyendo allá de lo que tú dijiste y de lo que Liselot dijeron también, de que las metas, de que adaptarse, que los propósitos. ¿Qué piensa el público de este programa? O sea, porque nosotros aquí traemos un programa que puede ser que para nosotros tres sea interesantísimo, pero ella dijo, hay que ver lo que está viviendo la gente,
porque la gente está viviendo su momento, la gente está viviendo la crisis en la situación de ellos. Y ella habló de cómo cada persona percibe lo que le está pasando, y cada persona se da cuenta si está viviendo una situación de peligro, de riesgo. Y ella habló algo también de que a veces el quehacer diario, la cotidianidad, a veces se traga las metas más profundas y más importantes del ser humano. Por eso, tú que eres psicólogo, Liselo, que es psicóloga política y experta en programación neurolingüística, y yo quisiera decirle a ustedes, ¿qué tal si nosotros nos trasladamos al público? Lo vamos a hacer en unos minutitos, doctor Vicente, para que le demos el chance, y vamos a tomar las llamadas y anotarlas. Sí. Antes de pasar con el público, licenciada Liselot, me gustaría que usted nos responda qué tan importantes son las planificaciones y la metodología para alcanzar nuestras metas. Es sumamente importante, pero ¿por qué la gente no logra lo que quiere? Porque no sabe lo que quiere. Simple y llanamente. Cuando tú le dices a una persona qué tú deseas, qué metas te propones, yo quiero ser feliz, yo quiero cambiarme de casa, empiezan a hablarte de abstractos, porque no son capaces de visualizar concretamente y con la experiencia sensorial necesaria para poder visualizar su meta. Pues no sabe. O sea, yo quiero cambiarme de casa, pero no sabe de qué sitio. Nunca ha averiguado, por ejemplo, cómo están los préstamos bancarios, si sostiene una hipoteca el salario. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con una verdadera planificación. No basta con el deseo. Yo pienso que el deseo no es más que un chispero. Es como cuando tú tienes una estufa de gas, que tú le pones el chispero. Pero si la estufa no tiene gas, la llama no enciende. Tú te vas a quedar con la simple llamita que tiene el chispero, y por lo tanto no vas a poder cocinar con el chispero. Entonces, sí, la planificación es sumamente importante. Tener un propósito, que ese propósito y esa motivación para la planificación no venga de otros, venga de ti, venga de un estado de tu propósito de vida. Es muy importante para eso. O sea, no es porque yo quiero que el otro me gradúe, no, tiene que venir intrínsecamente de tu persona. Y luego hay pasos y hay cosas de la meta que la vamos a ver más adelante, que se pueden concretizar, que tiene que ser realista. Sí. Como hay gente que dice, yo quiero perder 50 libras en una semana o en un mes, pero ¿cuáles son tus hábitos? ¿Estás dispuesto a cambiarlo? ¿De qué te vas a ayudar? ¿Cuál es tu nuevo régimen alimenticio para el logro de ese propósito? ¿Eres tú una persona de gimnasio o eres de outdoor, del aire libre? ¿Eres una persona que necesita de otro a tu lado para el ejercicio o puedes hacerlo solo? Hay que conocerse mucho a sí mismo para hacer una verdadera planificación. Primero, partiendo de mi situación actual, ¿qué tengo? Hay algo que tú dijiste, bienes, que vamos a ver en los bienes, voy a poner la palabra recursos. Recursos internos también, que no solamente son los recursos materiales. ¿Qué recursos tengo yo para el logro de esas metas? ¿Cómo puedo hacer los cambios necesarios? Entonces, hay que ser realista, hay que ponerla en un tiempo determinado, porque si tú no dices, tal tiempo voy a lograr tal cosa, simplemente se queda ahí hasta que te dé la gana. Y luego, en otro momento, vamos a hablar de la procrastinación. Excelente. Que es algo que, sí, por supuesto, es el peor enemigo de unas metas, aún sean bien elaboradas. Eso es así. La gente suele decir, ¿con qué tú cuentas para tal cosa? Vamos a contar con Cundo. Luego de la pausa conectamos con el público. Llévatelo, Cundo.